Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, y vamos a hacer esta lectura a partir del versículo 41. Estamos en Hechos capítulo 2, del verso 41 al 47. Y vamos a tratar de hacer esta lectura al unísono. Obviamente respetando la puntuación, pero vamos juntos a leer la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Ok, vamos entonces a leer a partir del versículo 41 al 47. Así dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esta, hermanos, es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra que es perfecta, es pura para nuestra alma, y reconocemos que tú tienes poder, tu palabra es poder, tu Espíritu Santo nos capacita para poder entender tu palabra y para obedecerla también. Y por esta razón, Dios, te pido en esta mañana que nos ayudes no solo a entender el significado del pasaje, sino a aplicarlo también a nuestras vidas, a entender los cambios que debemos de hacer para tu gloria. Y que podamos así, Dios, glorificarte en todo lo que hacemos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje en esta mañana es El discípulo y la comunión. El discípulo y la comunión. Creo que todos nosotros tenemos fotografías. Algunas personas son más amantes de la fotografía. Y cada fotografía cuenta una historia. Cada fotografía que tú tienes en tu casa o incluso en tu celular, porque es la forma más efectiva que tenemos nosotros el día de hoy para llevar fotografías, y tenemos básicamente una cámara siempre y estamos constantemente tomando fotografías incluso desde nuestro celular. Cada fotografía que tú tienes es una historia que tú puedes recordar, y tú puedes ver no solo la fecha, pero tú puedes más o menos recordar qué es lo que estaba pasando cuando tomaste esa fotografía solo con verla. Y a veces sucede que tomamos fotografías y no tomamos solo una fotografía, sino queremos tomar muchas fotografías. Y es lo que hacemos a veces con nuestros celulares, ¿verdad? No tomamos una foto, sino que tenemos que tomar 20 fotos que son exactamente idénticas. Pero luego decimos, bueno, esta es la fotografía.
Quizá lo que queremos hacer es capturar la esencia del momento y quizá poder entender y ver las diferentes formas de esa fotografía, quizá diferentes ángulos, pero queremos realmente tener recuerdos acerca de lo que vemos o acerca del tiempo que pasamos. Pues el libro de los Hechos, hermanos, nos presenta la historia de la iglesia. Y todo lo que vemos aquí es como si fuera una fotografía. Y hay diferentes tipos de situaciones que están pasando estos hermanos. Y podemos ver en diferentes perfiles, diferentes lugares, lo que está pasando aquí en la iglesia. Es importante entender cómo se originó la iglesia. Es necesario para nosotros el día de hoy recordar cuáles son nuestras raíces. Y hermanos, ¿qué es lo esencial de la iglesia? Ahora resulta que también hay fotografías donde personas quieren recrear las fotografías. Y es bastante gracioso. Me ha tocado ver algunos hermanos, ¿verdad?, que tomaron una foto cuando estaban chiquitos y quieren recrear esa foto, pero tiempo después. Ya están grandes, ¿verdad? Bigotones, barbones, gordos muchos de ellos, y quieren usar más o menos la ropa que ellos tenían de bebés. Ellos quieren tener las poses, quieren recrear la fotografía, pero nunca igualará el original. Por más que se esfuercen, la fotografía original es imposible de recrear. Y sabes, hermano, en muchos de los sentidos, a veces llegamos a pensar, esta iglesia, la iglesia que leemos nosotros en Hechos, sí que era una iglesia perfecta. Deberíamos intentar recrearla. ¿Sabes? Es imposible recrearla en su totalidad. Pero no nos equivoquemos, hermanos. No creamos que esta iglesia es perfecta. Esta iglesia, la que está en Hechos, la iglesia primitiva, no es una iglesia perfecta. Y nos asombramos nosotros cuando leemos que ellos están perseverando en la comunión primero en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cómo el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Esto nos asombra, nos maravilla y decimos, queremos ser como esta iglesia. Y efectivamente tenemos que buscar ser como esta iglesia. Pero es imposible recrear en su totalidad lo que está sucediendo aquí, porque estamos en diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes circunstancias, diferentes retos. Pero esta iglesia no es una iglesia perfecta. Y basta a ojear un poco más adelante para darnos cuenta que hay una división entre las viudas que era desatendida, las viudas de las griegas en comparación de las viudas de los judíos. Nos damos cuenta que no es una iglesia tan perfecta, porque hay un matrimonio, Ananías y Zafira, que mienten al Espíritu Santo. Ellos están actuando de una forma hipócrita. Hay pecado en la iglesia. Nos damos cuenta un poco más adelante que hay una persona, Simón el Mago, que quiere comprar el Espíritu Santo. Nos damos cuenta inclusive que en los líderes espirituales que tiene la iglesia como Pablo y Bernabé hay una diferencia, hay una desaveniencia tan grande que cada uno tiene que ir por su rumbo. Hermanos, esta iglesia no es una iglesia perfecta. Pero sí el libro de los Hechos lo que nos muestra es la gran unidad y el gran compromiso que tenían los hermanos.
No pensemos que ellos la tenían más fácil que nosotros. El mismo espíritu que estuvo en ellos está en nosotros. Y lo que hacía diferente a esta iglesia, una iglesia especial, era que ellos habían entendido que la forma en la que eran llenos del Espíritu Santo era la forma también en la que ellos recibían la palabra con gozo. Ellos pasaban tiempo con las personas que eran sus hermanos. Ellos pasaban tiempo orando. Hermanos, esto es el cristianismo básico. Esto es el cristianismo del cual no deberíamos apartarnos, no deberíamos de alejarnos. Evidentemente hay cosas maravillosas que están sucediendo aquí. Hay cosas milagrosas, hay muchos milagros en el libro de Hechos. Y sin embargo, el mayor milagro en ellos no son las señales, sino es el Espíritu Santo derramado en sus corazones. Hermanos, tenemos ese mismo milagro nosotros. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos ya esta comunión con Dios a través de Jesucristo. Tenemos el milagro. Ahora, para muchas personas es un asunto a veces cuando ven que está sucediendo algo en su iglesia, algo que quizá a ellos no les agrada. A veces es la tendencia, ¿verdad? Pensamos, es que esta iglesia no me agrada tanto como yo pensaba. Tal vez lo que necesito es buscar una nueva iglesia. Tal vez lo que yo necesito es buscar nuevas opciones, algo, una iglesia en la que yo me sienta un poco más cómodo. Una iglesia que haga las cosas, que piense las cosas como yo las creo. Y para empezar, esto nunca va a pasar. Hermanos, no hay tal cosa como una iglesia personalizable. No, nos gustan las cosas personalizadas. Nos gusta hacer las cosas, y esto es cada vez más común en las comidas rápidas. Hazlo a tu gusto. Hazlo a tu manera. Ponle los ingredientes que tú quieras. Total, es para ti. Tú eres el que vas a disfrutar. Y a veces nos acercamos a la iglesia pensando eso. Es que la iglesia tiene que ser como a mí me agrada, como yo quiero. Hermano, la iglesia no te tiene que agradar a ti del todo. La iglesia se trata de agradar a Dios. La iglesia se trata de agradar a Cristo. Y antes de preguntarnos, ¿esta iglesia me agrada a mí? Deberíamos de hacernos la pregunta, ¿esta iglesia le agrada a Dios? ¿Esta iglesia le agrada a Cristo? Y si no es así, si esta iglesia no le agrada a Cristo, deberíamos pensar en marcharnos, en buscar otra iglesia que le agrade realmente a Dios. Pero ¿cuál es el estándar para decir lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios? Bueno, volvemos a lo esencial, el cristianismo básico. Y vamos a ver en estos versículos qué es lo que a Dios le agrada. Estos discípulos, estas personas que están llegando al cristianismo, a la fe, tienen varias marcas importantes que son cosas que a Dios le agradan. Y esa es la pregunta, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que deberíamos de nosotros buscar? Recuerda, no es una iglesia perfecta esta. Ha pasado por muchas dificultades, pero la comunión entre ellos supera toda dificultad. La comunión entre ellos, el amor que se expresan,
Es capaz de superar cualquier diferencia entre ellos. Porque han encontrado, aunque son diferentes, que hay, como el apóstol Pablo diría en Éfeso, una fe, un bautismo, un Señor, un Salvador. Y esto, hermanos, es lo que hemos encontrado en cada uno de nosotros. Algo en común. La comunión. La coinonía. Ahora, esto es algo creo que bastante importante y Dios nos ha permitido llegar hasta este momento porque justo la próxima semana vamos a tener este tiempo de coinonía, de comunión en la iglesia. Y creo que esto es una buena forma de prepararnos para lo que vamos a hacer la próxima semana. Y hermano, si tú crees que el coinonía es solo un tiempo para comer y convivir, estás muy equivocado. Y no quiero que tengas esta imagen cuando vengas la próxima semana, que, voy a la iglesia, ¿por qué? Porque voy a comer. Voy a pasar tiempo con los hermanos, sentados y platicando y riendo, y eso está bien, pero no es coinonía. Coinonía es más que esto. La comunión es más que esto. La palabra comunión tiene que ver con compartir tu vida. Es cierto, sí, también hay lugar para compartir la comida. Hay tiempo para compartir risas, ¿verdad? Un tiempo agradable, pero tú tienes que compartir tu vida. Recuerda, hay algo en común en todos nosotros y por eso podemos y debemos tener comunión. Ahora, el versículo 41, y comenzamos aquí en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La semana pasada veíamos el mensaje, la predicación de Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. Y ahora vemos cómo ellos recibieron la palabra, se arrepintieron y están obedeciendo este mandato del bautismo que representa la unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y fueron salvos, es decir, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, recuerda que este momento es la fiesta del Pentecostés. Y si tú recuerdas también, la primera referencia que existe del Pentecostés en la Biblia era en el monte Sinaí, cuando Dios les dio su ley. Era lo que recordaban también en el Pentecostés. Recuerda, era la fiesta de la cosecha. Se recogían los frutos. Se le llevaba a Dios, al sacerdote, al tabernáculo, esas gavillas con el que se hacía ese pan. Era gratitud a Dios por la cosecha, pero recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos también recordaban, cuando estaban en el monte Sinaí, que Dios les había dado su palabra. Y ahora están en el último Pentecostés que ellos van a celebrar. Y hay 3,000 personas que son salvas, pero lo interesante es la comparación entre el último Pentecostés y el primer Pentecostés, que fue cuando estaban en el monte Sinaí. Y mientras Dios les estaba dando su ley, ¿qué sucedía en el pueblo? Abajo, estaban creando un becerro de oro. Ellos cayeron tan rápido en la idolatría. Y dice el libro de Éxodo capítulo 32 y versículo 28, que después de esta confrontación que tiene Moisés con el pueblo, él ordena a los levitas que tomen sus espadas y maten a los hombres perversos.
Maten a esos hombres idólatras. El pasaje nos dice que en ese primer Pentecostés hubo 3,000 personas, 3,000 hombres que murieron. Y es interesante la comparación. Porque en ese momento 3,000 personas mueren. Y en este momento 3,000 personas viven. Dios tiene misericordia de los idólatras. Dios tiene misericordia de los pecadores. Dios ya no los mata. Dios los salva. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio ya ha sido entregado. Porque Cristo ya murió por esos 3,000 hombres idólatras y por todo el mundo. 3,000 personas son salvas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esto es lo opuesto a Babel, hermanos. Si tú recuerdas, hablábamos de las lenguas, de los idiomas. Y en el Babel, la torre de Babel, ellos dijeron, hagamos una torre. Y en el original es un poco diferente. Ellos dicen, hagámonos un nombre. Ellos querían hacerse de un nombre. Ellos querían ser famosos por esa enorme construcción, pero ahora en el Pentecostés, los discípulos están hablando de un nombre, el nombre de Jesucristo. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio, no de mi nombre, no de lo que yo puedo hacer para salvarme de ese gran diluvio, ese juicio de Dios, sino de lo que hizo Cristo. Del nombre de Cristo, un nombre a cuya toda rodilla se debería de doblar. Y si tú recuerdas, en la predicación de Pedro, él dice, hermanos, Israel es el nuevo Babel. Israel es el nuevo Babel. Y por lo tanto, tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Israel se ha convertido en un lugar de idolatría, en un lugar de gran pecado. Pero en este momento 3,000 personas son salvas. Se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y luego me llama la atención que después de decirnos que estas 3,000 personas se añadieron a la iglesia, también nos dice lo que ellos estaban haciendo. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy 4 cosas que ellos estaban haciendo. 4 cosas, 4 marcas de una iglesia que agrada a Dios. ¿Cuáles son estas marcas? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros de hacer o de buscar en una iglesia para decir que es una iglesia que agrada a Dios? 4 cosas veremos. Pero nota cómo antes de ver estas 4 cosas, hay 2 palabras también importantes, creo. Y estas palabras las encontramos en el versículo 42 y 46. Y dice el versículo 42, la primera parte, y perseveraban. Y también el versículo 46 vuelve a decir exactamente lo mismo, y perseveraban. Ahora, otras traducciones traducen perseveraban del versículo 42 como se dedicaban. Ellos estaban dedicados a esto. Y estas 2 palabras, dedicarse a algo o perseverar en algo, indican un compromiso serio. Estas 2 palabras indican que realmente hay un sometimiento. No solo fue algo que hicieron una sola vez, sino algo que hicieron toda su vida. Algo que hicieron constantemente, algo que marcaba su vida diaria.
¿Y cuáles son estas cosas a los que ellos estaban comprometidos a dedicarse o a perseverar? La primera cosa es la palabra. Ellos se dedicaron a la palabra. Es lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la primera cosa, hermanos, que necesitamos nosotros es la palabra. Necesitamos buena enseñanza. Y una iglesia que le agrada a Dios será una iglesia que tiene buena enseñanza. Y creo que hay un propósito y hay una razón del orden. Y creo que también más allá de el orden de prioridad que vemos aquí, es el orden de secuencia. Porque es interesante que no dice primeramente que ellos se dedicaban al amor, se dedicaban a amarse. No dice que principalmente ellos se dedicaban a vivir en santidad. No, dice que ellos se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Esto era lo primero. Y todo lo demás viene como consecuencia de esto. Y es hermoso la forma en la que describe cómo ellos tenían la comunión, cómo ellos se despojaban de sí mismos y amaban y servían las necesidades de otros. Pero no debemos de olvidar esto. Ellos están dedicados principalmente a la palabra. Es lo primero que dice ahí. Porque es la forma en la que nosotros podemos ser salvos. A través de la palabra. Y no deberíamos de descuidar, hermanos, la palabra en nuestras reuniones. Veamos varias cosas acerca de la palabra. Podríamos tener varias preguntas y de hecho las vamos a hacer. Lo primero que podríamos preguntarnos acerca de esta palabra o esta enseñanza es, ¿quiénes enseñaban? ¿Quiénes estaban enseñando aquí? Y tendríamos que contestar que lo que dice el pasaje es que los apóstoles enseñaban. Los apóstoles enseñaban. No está cualquier persona enseñando. No están aquí enseñando personas que se acaban de integrar a la iglesia. No. Están enseñando los apóstoles. Ahora, quizá podríamos pensar, pero eso sería muy elitista, ¿no? Porque todos tenemos derecho a enseñar. Bueno, pero Pablo dice que el que enseña la palabra no tiene que ser un neófito, no una persona nueva. Y además es muy lógico y muy coherente escoger a estas personas para que les enseñen, porque ellos tienen el estándar. Ellos son la primera fuente. Cuando tú quieres conocer a una persona o quieres saber acerca de alguien, vas y le preguntas a los que estuvieron cerca de esa persona. Los que estuvieron más cercanos a esa persona. Ellos te pueden brindar la perspectiva correcta de esa persona. Y por esta razón son los discípulos y exclusivamente los discípulos quienes están enseñando la palabra. Ellos son la fuente más confiable. Ellos son, como después diría el apóstol Pablo también, que yo les he enseñado lo que asimismo os recibí primero. Yo les enseño lo que recibí primero. Estos apóstoles están enseñando lo que habían recibido primero. Así que no es principalmente la opinión de los apóstoles, sino es los mandatos de Cristo. Pero son ellos los que están enseñando. Son ellos quienes están enseñando y por eso dice doctrina de los apóstoles. La segunda cosa es que enseñaban.
¿Qué estaban enseñando ellos? Y la respuesta es, estaban enseñando de la persona de Cristo. Las enseñanzas de estos discípulos en este momento está centrado exclusivamente en la persona de Cristo. Acabamos de ver la semana pasada la predicación de Pedro. ¿Y recuerdas todo lo que él dice acerca de Cristo? Habla de su vida de justicia, como él era un hombre inocente. Habla de su vida, pero también habla de su muerte, a quienes ustedes mataron. No solamente habla de su vida justa, de su muerte injusta, pero también habla de su resurrección. La tumba no le podía tener. Era imposible que la tumba le retuviera y Cristo lo resucitó de los muertos. Habla de su ascensión, como Él fue al cielo y el Padre lo estaba recibiendo, pero también habla de su regreso. Hermano, todo esto es el Evangelio. Y constantemente en nuestras enseñanzas deberíamos enseñar y recordar el Evangelio. Esa es la doctrina de los apóstoles. Ese es el mensaje del que no tenemos que despegarnos. Y estos apóstoles estaban enseñando acerca de la persona de Cristo. Y recuerdas cómo Pedro toma como referencia las palabras de Joel y toma como referencia las palabras de David. Y todo se trata de lo que ya está escrito. Hermanos, no se trata de una revelación nueva. No se trata de algo diferente. Se trata de lo que Dios ha dicho. Se trata de lo que está escrito. Y deberíamos, hermanos, centrarnos en la enseñanza, en lo que Dios ha escrito. Lo que Dios ha escrito. ¿Y por qué usa como referencia Pedro al profeta Joel y a David? Quizá porque le está hablando a un grupo de judíos. ¿Y recuerdas las reglas que tenían los judíos? Que en boca de 2 o 3 testigos tiene que constar toda palabra. Y es como si Pedro estuviera diciendo, mira, estos son los testigos. Aquí está Joel, mira lo que Joel dice de Cristo. Mira lo que David, otro testigo, mira lo que David dice de Cristo. Ellos son testigos verdaderos, son testigos genuinos y están hablando de Cristo. Así que ellos estaban enseñando de Cristo. Y también es importante entender que ellos están enseñando doctrina. Esto es doctrina. Hermano, hay una gran diferencia entre una doctrina y una preferencia o una convicción. Y ciertamente, todo esto está iniciando, todo esto es muy nuevo. Y los discípulos se están centrando en la persona de Cristo, en lo que dicen las Escrituras. Pero luego hay cierta oscuridad en algunos temas. Por ejemplo, poco más adelante, está este dilema, este asunto de lo que se puede comer. ¿Se puede comer cerdo? ¿Se puede realmente? Y está esta situación, si tú recuerdas, entre cristianos judíos y cristianos gentiles. ¿Podemos comer cerdo? ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Eso no es doctrina. Pablo no les dice, hagan esto o hagan lo otro. Porque esto no es un asunto de doctrina, es un asunto de preferencia. Y lo que dice Pablo es, si tu conciencia te juzga, no lo hagas. Pero si tú crees que estás bien, puedes hacerlo. Pero también tienes que pensar en tu prójimo.
en no ser piedra de tropiezo. Pero tienen que también cuidarse de no estar atacando la opinión o la convicción o la preferencia de la otra persona. Y este es el asunto en el que sí habrá un punto, un momento más adelante, pero en este momento se está enseñando la doctrina. Y hermano, creo que es importante entender la diferencia. Ellos están en este momento no centrados en si se puede comer el cerdo o no. Ellos están centrados en la persona de Cristo. Y creo que una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que va a poder entender las diferencias entre una doctrina y una preferencia. Porque es posible que tú tengas una preferencia, una convicción diferente a la de tu hermano. Pero entiendes esta gran verdad, que tú puedes recibirle en amor, porque tú has sido recibido en amor. Dios te ha recibido a ti y tú puedes recibir a cualquier persona, incluso a alguien que tiene una diferente opinión práctica o de preferencia a la tuya. Así que ellos estaban enseñando exclusivamente la doctrina de los apóstoles, la doctrina, lo que está escrito. Y de lo que la Biblia guarda un poco de silencio, nosotros también deberíamos decir, ok, no es muy claro y puedes tú tener tu preferencia, pero en lo que está escrito, hermano, eso es innegable. Eso es algo que nosotros tenemos que enseñar como doctrina. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo enseñaban? ¿Cómo estaban ellos enseñando? Recuerda que en este momento no tienen, como tú en este momento tienes, una Biblia con todos los libros ya en el canon. Hermanos, ¿se han dado cuenta lo fácil que nosotros tenemos? El crecer en madurez. Tienes tu Biblia. Tienes la palabra de Dios inspirada en tus manos. Estos 3,000 hombres no lo tenían. Quizá tenían algunas porciones del Antiguo Testamento, pero solo eso. No hay Nuevo Testamento todavía para ellos. Mucho menos algo tan establecido como escritos que puedan funcionar como sus guías de cómo enseñar. Y es importante, creo, recordar que la forma en la que ellos estaban enseñando era todo centrado en la palabra de Dios, como estamos viendo, en lo escrito, lo que Dios ha dicho, pero ellos enseñaban de una forma oral y verbal. Ellos hablaban, ellos enseñaban de esta forma. Hablaban y las personas escuchaban. Esa era la forma. Hablaban y escuchaban. Una enseñanza oral y audible. Y ellos podían escuchar y memorizar y compartirlo con otros. Ahora recuerda que muchos de estas personas quizás no tienen estudios. Muchos de estos hombres no saben leer, no saben escribir, pero ellos están escuchando. Y ellos pueden compartir lo que escuchan con otras personas. Qué interesante es esto. El ver cómo ellos estaban enseñando. Y esto, repito, nos debería llevar a nosotros a entender cómo también es a través de la predicación que podemos ser enseñados. Es bueno que tú leas la Biblia. Eso es bueno. Pero también es bueno que tú puedas acudir a una iglesia donde se enseñe la palabra.
donde el predicador trate con cuidado la palabra, la escritura. Es bueno que tú tengas libros de vida espiritual, de vida cristiana, eso es bueno. Pero aun si tú no tienes libros de vida espiritual, tú tienes en este libro todo lo necesario para que tú creas y crezcas en la fe. Lo tienes todo en este libro. Ningún otro libro es inspirado, pero este libro sí es inspirado. Pero la última pregunta, ¿qué tan frecuentemente enseñaban? ¿Cuánto tiempo habrán invertido a la semana estos primeros cristianos para aprender? No sabemos cuánto tiempo, pero lo que sí podemos decir es que fue mucho tiempo. Pasaron mucho tiempo dedicados a la predicación, mucho tiempo dedicados a la doctrina de los apóstoles. Pero mucho tiempo es pesado. Mucho tiempo escuchando es pesado. Y para muchos la predicación el día de hoy es algo anticuado. Y hay muchas iglesias que han preferido hacer las enseñanzas más dinámicas. Pasar imágenes, pasar videoclips, ¿verdad? O como algunas resúmenes de series y sacar de sus verdades aparentemente o supuestamente bíblicas. ¿Por qué? Para mantener a las personas despiertas. Porque hay estudios que dicen que tienes 17 minutos para que las personas estén concentradas. Después de 17 minutos, los perdiste. Así que no deberíamos de predicar más de 17 minutos. Amén. Qué bueno que nadie dijo amén. Eso significa que algunos están despiertos. Y sin embargo, lo que nosotros creemos es que ellos tenían un hambre por la palabra. Y cuando tienes hambre por la palabra, vas a permanecer escuchando y deseando la palabra. Y esto significa, hermanos, que ellos estaban constantemente entregados, y quizás hasta diariamente entregados a la doctrina de los apóstoles, escuchando las predicaciones, las enseñanzas de los apóstoles. Y eso debería tener un significado para nosotros. Deberíamos, hermanos, nosotros también como iglesia anhelar ser una iglesia con hambre de su palabra. Y queremos venir los domingos en la mañana. Pero también queremos regresar los domingos por la tarde. Y deberíamos, dentro de lo posible, volver el miércoles. Y volver en cada una de las oportunidades que tenemos en la iglesia de escuchar la palabra. Eso refleja nuestro hambre por la palabra de Dios. Que tan entregados estamos a la enseñanza. Porque recuerda, la predicación no es solo una persona hablando. La predicación no es un monólogo. La predicación es la forma en la que Dios confronta nuestros corazones. Y deberíamos terminar haciendo la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué debo de hacer? Cada predicación tiene que tener ese enfoque. Tú tienes que preguntarte a través de lo que estoy recibiendo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de cambiar? ¿Cómo debo de vivir? Aunque muchos desprecian ese tiempo de la predicación. Hermano, yo trato de imaginarme esta escena. El apóstol Pedro estaba de pie, hablando a todos esos judíos que se estaban algunos burlando, otros estaban asombrados por el hablar en lenguas de los seguidores de Jesús. Y luego dice ahí en el versículo 22 que Pedro se puso de pie y dijo, varones israelitas, escuchen.
Escúchenme. ¿Quién es el que está exigiendo la atención? Pedro. ¿Y quién es Pedro? Es un pescador. Un simple pescador. ¿Y de dónde tiene él la autoridad para ponerse de pie delante incluso de muchos sacerdotes y muchos religiosos para exigir la atención de ellos? Escúchenme. ¿De dónde viene su autoridad? Sino de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y haces bien en escuchar atentamente la predicación de la palabra de Dios. Haces bien en atenderla. Haces bien en escucharla. Y aunque creo que inicialmente fueron los 12, los apóstoles, los que estaban enseñando, llegó un momento en el que estos 3,000 se convirtieron también en predicadores. Porque no solo puede ser un predicador detrás de un púlpito. Hermano, todos somos predicadores. Todos. Pregunta, ¿te imaginarías a una iglesia que tiene entre 80 y 100 predicadores? ¿Te imaginarías el impacto de esa iglesia? Tener 80 predicadores en una iglesia, tener 100 predicadores en una sola iglesia. ¿Te imaginas? No tienes que imaginarte tanto. Porque en esta iglesia tenemos cerca de 80 predicadores. Los tenemos. Son cada uno de ustedes un predicador que están constantemente predicando, no de la misma plataforma, pero que están predicando, que deberían de predicar, deberían de tomar el papel que les corresponde, que le ha sido asignado por el Espíritu Santo de Dios, como deberían. Somos llamados a esto, a predicar la palabra, a enseñarlas a otros, en donde quiera que nos encontremos. Cada cristiano se convirtió en este momento en un predicador, eventualmente. Y cada uno de nosotros debe de convertirse en un predicador, en un maestro para otro. Esta es la primera cosa, la palabra. Necesitamos, hermanos, buena enseñanza. Pero en segundo lugar, también vemos la comunión. No solo necesitamos la palabra, también necesitamos la comunión. No solamente necesitamos buena enseñanza, también necesitamos buenos amigos. Y dice el verso número 42, la siguiente parte: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Recuerda, esta palabra comunión significa compartir en común. Ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia no es este edificio, la iglesia son las personas. Y es necesario, hermanos, el compañerismo en nosotros, porque es necesario vivir juntos. La comunión es eso, el compañerismo es eso. No solo pasar tiempo juntos, sino compartir tu vida, es decir, vivir juntos. Una familia vive junta, ¿no es así? También la iglesia es una familia y debemos de vivir juntos. Y hay dos lugares principalmente donde ellos estaban reunidos. Ellos estaban reunidos en el templo a veces, es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Ahí en el versículo número 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Estaban en el templo. Pero luego dice, partiendo el pan en las casas. ¿Ves estos dos diferentes lugares? ¿En dónde debería estar la iglesia? Pues a veces en el templo. Pero no solamente en el templo.
A veces también en las casas. Porque no solamente se trata de compartir tiempo, 2 horas a la semana o 4 horas a la semana. Se trata de compartir tu vida. Y eso lo haces diariamente. Eso lo haces viviendo con otros. Ahora, ¿por qué necesitamos estar juntos? ¿Por qué necesitamos realmente tener esta comunión y estas buenas amistades, estos buenos amigos? ¿Por qué necesitamos estar juntos? La primera razón, necesitamos estar juntos porque es un milagro visible para otros. Hermano, cuando estamos juntos es un milagro de Dios. Es un milagro que estemos juntos. ¿Se habían dado cuenta de eso? Es un milagro de Dios. Que me tengan a mí. ¿Quién soy yo sino un simple pecador? Un hombre perverso que ha sido salvo por la gracia de Cristo. Esto es un milagro. Es un milagro tenerte. Un hombre perverso. Una mujer perversa. Pero nos encanta tenerte aquí. Nos encanta tenerte. Cuando estamos juntos, recordamos que este es un milagro de Dios. Nota lo que dice el verso número 43. Dice, y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nota estas palabras, maravillas y señales. Maravillas y señales, ¿sabes? Tantos milagros que acaban de ocurrir. Y tantos milagros que van a ocurrir después de esto. Milagros y milagros. Sí, haciendo una pequeña recapitulación de los milagros que las personas han visto en los discípulos de Jesús, es un sonido muy fuerte, un estruendo. Y luego ver esas lenguas de fuego en las cabezas de cada uno de ellos y de pronto comienzan a hablar en lengua, pero con un acento perfecto, con una fluidez perfecta. Eso es bastante milagroso. Eso es bastante raro. Pero la razón del por qué las personas están agregándose cada día y están interesados en pertenecer a este grupo no es por los milagros. No es principalmente por ello. Es por el mayor milagro que existe en ellos. Que están juntos y se aman. Este es el mayor milagro, hermanos, de todos. Que estamos juntos. Que Dios nos ha convertido en una familia. Somos una familia. Y cuando estamos juntos, y recuerda, no solamente se trata de estar juntos, sino de estar unidos. Un mismo sentir. Recuerda, hay algo en común. Somos diferentes los unos de los otros, pero tenemos lo más importante en común. Estamos de acuerdo en lo esencial, que es Cristo, que es Dios, que es la vida espiritual. Y podemos amarnos sacrificialmente. Esto fue, yo creo que lo que asombraba, el mayor milagro de todos. Un predicador dice, el amor no es la mayor emoción, sino el mayor compromiso. Eso es el amor. No una emoción, no la mayor emoción, sino el más grande de todos los compromisos. Eso es amor. Y estos hermanos están amándose de esa misma manera. Tienen koinonía, tienen comunión y es un milagro visible para todos. Debemos de congregarnos, debemos de reunirnos, debemos de pasar tiempo juntos porque con ello demostramos el milagro de Dios. No solo de salvación en nosotros, sino integrarnos a su familia. Una familia donde hay un padre y hay muchos hermanos.
Pero en segundo lugar, también necesitamos estar juntos porque nos protege constantemente de extravíos. Eso guarda tu corazón. Te protege a ti cuando pasas tiempo con las personas. Te protege. Tienes que buscar que otras personas te conozcan y te conozcan realmente. No debes de solo fingir. Debes dar una apertura total a tu corazón y a tu vida. Pero es que no quiero que me conozcan porque soy un hombre pecador. Pues adivina qué. Todos somos pecadores. Todos. Pero cuando te acercas a personas espirituales y pasas tiempo con ellos, realmente te das cuenta lo fortalecido que eres a través de sus conversaciones, de sus consejos y de su guía, del ejemplo que ellos te pueden dar. Necesitamos, hermanos, también pasar tiempo juntos porque nos protege constantemente del extravío. Pero también, en tercer lugar, necesitamos estar juntos porque es la forma en la que nos damos cuenta de las necesidades de otros. Si no pasas tiempo con otra persona, ¿cómo te vas a dar cuenta de lo que necesita? Recuerda, la vida cristiana no solamente se trata de ti, sino se trata de otros. Y necesitas estar con personas porque eso te ayuda a ti, te protege del extravío, te protege de la ceguera de tu pecado. Pero también debes de estar con otros porque es la forma en la que Dios te quiere usar a ti para suplir las necesidades de otros. Verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué razón tenían en común todas las cosas? Y más adelante vemos que incluso vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad de ellos. ¿Y por qué razón habría una necesidad en ellos? No sabemos que realmente había quizá algo como una sequía. No había una hambruna. ¿Por qué se nos dice que había una gran necesidad en todas estas personas que estaban siendo salvas? Pues yo tengo una teoría. Y es muy posible que estas personas, cuando daban ese paso de fe y cuando confesaban creer en Cristo como el Mesías, sus familias biológicas les daban la espalda. Como suele suceder aún el día de hoy. Que ser cristiano te cuesta tu familia. Te cuesta la familia. Y eran por lo tanto desterrados, eran apartados de sus familias. Y a partir de ese momento es como si no tuvieran familia. Y tenían necesidad. No es casualidad tampoco que el apóstol Pedro, en estos primeros 2 capítulos ha dicho 4 ocasiones, los ha llamado hermanos. Hermanos. ¿Por qué? Porque aunque han dejado de tener una familia biológica, ahora han encontrado una familia espiritual, una familia de fe. Y están listos para actuar como actúa una familia, ayudándose, supliendo las necesidades de todos. Necesitamos estar juntos, porque cuando tú estás junto a otra persona, puedes darte cuenta de sus necesidades y puedes hacer algo para aliviar sus necesidades. No podemos ser como estas personas de las que habla Santiago, que viendo la necesidad dice, ve, caliéntate en paz, ve a tu casa y no haces nada para ayudarlos.
Pero también, en último lugar, necesitamos estar juntos porque, hermanos, juntos es como expresamos nuestra alegría. Estando juntos expresamos nuestra alegría. Nota lo que dice el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es como si estos hermanos hubieran encontrado el secreto de la alegría. El secreto de la alegría. Estando juntos podemos expresar nuestra alegría. ¿Cuál es el secreto de la alegría? No son las cosas, hermano. No son las cosas. Porque estas personas tienen muchas cosas, pero esa no es su fuente de alegría. Por el contrario, ellos están vendiendo sus posesiones, vendiendo sus pertenencias y repartiéndolas según tienen necesidad. Así que su alegría no depende de las cosas que tienen. Tampoco es la comida. ¿Qué están comiendo? ¿Algo espléndido? Es pan. Pan simple. Pero la fuente de alegría de las personas es que han encontrado un Salvador. Esa es la fuente de nuestra alegría, hermanos. Hemos encontrado al Salvador. Y estar juntos, eso expresa a otras personas. Estamos alegres. Podemos estar reunidos este domingo en la mañana. A pesar de que hace un poquito de frío y pudiste quedarte en tu casa tomando un café, con un pan, barbacoa. Pudiste quedarte a ver el partido. No sé si todavía lo estás viendo, estás checando. Pero tú puedes estar aquí porque estás contento. Estás gozoso, estás alegre. Que has sido salvo por la gracia de Dios. Hermano, y cuando entendemos que este mundo no es nuestro hogar, de pronto dejamos de preocuparnos por acumular más y más cosas. Dejamos de preocuparnos por acumular más y más juguetes. Si no podemos nosotros expresar nuestras alegrías en comunión, porque hemos encontrado al Salvador. Entre nosotros hay personas de diferentes edades, diferentes trabajos, diferentes contextos, pero tienes algo en común. Un Salvador. A tu Padre Dios y su Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes realmente? ¿Cómo sabes que estás teniendo comunión entre los hermanos? ¿Cómo sabes que tienes comunión con otros? Muy sencillo. Porque estás participando. ¿Recuerdas esta palabra? Participar. Estás dedicado a. Estás perseverando. ¿Haciendo qué cosa? Bueno, pasando tiempo con otros y dando dinero a otros. Cuidando de sus necesidades. No solamente es pasar tiempo. No solamente es pasar tiempo con otros, sino proveer para las necesidades de otros. Ahora tienes que recordar esto. La iglesia no es perfecta. En ese momento, seguramente hubo dificultades entre familias, entre individuos. En este momento,
Pero claro que era mucho más importante que estaban juntos y olvidaban esas diferencias, olvidaban los conflictos que tenían y perseveraban juntos. Estaban juntos a pesar de sus diferencias, a pesar de las discusiones que pudieron haber tenido. Y eso es lo que hacía algo valioso este tiempo. Hermanos, habrá personas que te van a lastimar. Habrá personas que te van a hacer daño en la iglesia y quizá ya lo has experimentado. Quizá ya lo has visto. Pero recuerda, tienes que perdonar y tienes que restaurar toda relación fracturada por el pecado. Porque Cristo lo hace posible. En tercer lugar, también necesitamos la comida. La comida. No solo la predicación, no solo la comunión. En tercer lugar, la comida. Necesitamos comida y necesitamos buena comida. Buena enseñanza, buenas amistades y buena comida. Dice el verso número 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Verso número 46 también vuelve a decir, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una frase que se repite, el partimiento del pan. El partimiento del pan. ¿Qué es esto? Es comida. Es comida, el partimiento del pan. Ahora la gran pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué significa el partimiento del pan? ¿Qué es el partimiento del pan? Hermanos, hay muchas opiniones al respecto de lo que significa el partimiento del pan. Para muchos, el partimiento del pan es una referencia a la Santa Cena. Así que cuando ellos partían el pan, están tomando la Santa Cena. Para algunos es esto, la Santa Cena. Para otros no es la Santa Cena, sino comida común. Están pasando tiempo comiendo. No es necesariamente la Santa Cena, es tiempo juntos comiendo. Teniendo esta convivencia, comiendo de esa comida, comida común. Pero la tercera cosa que yo creo que es lo que tenemos aquí, es ambas. Ambas. A veces están celebrando la Santa Cena y a veces están comiendo comida común. Hay una mezcla de ambas. No siempre están tomando la Santa Cena en sus convivios, en este partimiento del pan, porque dice que es cada día. A veces lo hacen en el templo, pero también a veces están en casa, comiendo, conviviendo. En este momento, en Israel, en Jerusalén más bien, había 390 sinagogas. En este momento, 390 sinagogas, lugares de reuniones donde se predicaba la ley. También tenían el Talmud, diferentes tradiciones rabínicas. Pero sabes, estos primeros cristianos, no hay ninguna referencia que estos estaban en las sinagogas. No hay referencia de ello. Estaban ellos en el templo. Ellos tomaron el templo y lo hicieron un lugar principal. Ya no las sinagogas, sino el templo. Pero no solamente el templo, sino también en sus casas. Pasaban tiempo juntos. Y convivían de esta forma, a veces en el templo, a veces en las casas. Pero pasando tiempo con personas y comiendo comida. Las pláticas tienden a ser mejores cuando hay comida. ¿Te habías dado cuenta de eso? La interacción como que de repente cambia cuando hay comida. Y la comida es importante.
La palabra de Dios y la comunión es más importante. En algún momento, Jesucristo fue a Samaria. Y Él fue a buscar a una mujer samaritana. Y cuando le preguntaron a Jesús por la comida, Él dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Hermanos, y también nosotros deberíamos buscar eso. Que más allá de platillos, que podamos disfrutar de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más importante. Es la mejor comida. Sea lo que sea que estemos comiendo. Y sea con quien estemos comiendo. Que podamos hacer la voluntad de Dios. La otra pregunta es, ¿qué estaban comiendo ellos? Bueno, pues el pasaje nos dice en 2 ocasiones que ellos estaban comiendo, ellos estaban partiendo el pan. Y la imagen era un pan, ¿verdad? Los panes no son como nosotros el día de hoy, sino eran panes un poco más grandes. Y evidentemente se habla del partimiento del pan, porque la persona comenzaba a partir el pan, a veces lo pasaba o a veces partía todo el pan, pero era esta imagen que de un gran pan puedes compartirlo. No tenían un bolillo, ¿verdad? Para cada quien. La imagen era esta. Algo que puedes romper y pasar y dar a otros. Algo para compartir. Eso es el pan. Ahora, no sabemos si era un término que utilizaban, comer pan, ¿sí? O partir el pan. No sabemos si era una expresión para la comida. El día de hoy nosotros decimos la papa, ¿verdad? Pero no comemos papa, o sea, es el término, la comida. El partimiento del pan. No sabemos si realmente ellos tenían otras comidas. Y era el término, el partimiento del pan. Pero ¿sabes qué? Posiblemente era solo pan. Posiblemente no era nada espléndido. Posiblemente no había otra cosa más que pan. Y ellos comían simple pan con una profunda alegría y una sencillez de corazón. Porque hay algo hermoso en lo simple. Puedes disfrutar más unidad a través de lo simple. No se trata de la comida. Se trata de las personas. Se trata de ellos. Pasar tiempo con personas que tú amas. Pasar tiempo comiendo con personas que tú aprecias, que son tu familia. Posiblemente es lo único que podían ellos conseguir para comer. Y lo hacían con gozo, con alegría, sencillez de corazón. A veces las cosas más simples son las que nos traen mayor unidad. Pero déjame decirte también una advertencia. A veces cuando viene la prosperidad y a veces cuando tienes más cosas, es cuando más problemas puede haber. Es cuando más divisiones puedes encontrar. ¿Y sabes por qué lo digo? Por algunos capítulos más adelante. En el capítulo 6, evidentemente hay más personas. Ahora se hacen cargo, tienen más comida. Tienen que dar esa distribución diaria. Y hay problemas. Están siendo bendecidos. Quizá tienen más comida, pero hay desavenencias. Hermanos, tenemos que aprender a disfrutar de lo simple. Ahora nosotros tenemos la Santa Cena cada 3 meses y lo vamos a tener el día 1 de enero en la noche.
Es un tiempo para todos los que son cristianos y miembros de la iglesia. Un tiempo para comer juntos. Y tenemos que participar de ello. Pero también tenemos la oportunidad cada 15 días. Las hermanas preparan un platillo y están todos invitados a quedarse. Hermano, eso no es solo para recaudar fondos, eso es para pasar tiempo juntos, para sentarte con otras personas, para conocerlos, para interactuar con ellos, para amarlos. Pero sabes, no queremos que tengas la comunión solo cada 3 meses con personas o cada 15 días con personas cristianas. Queremos que semanalmente tú puedas también tener comunión con otros. Y no solamente en la iglesia. Quiero animarte a que puedas recibir a otras personas en tu casa. Quizá personas que nunca han ido a tu casa, personas que no conoces del todo, pero te gustaría conocer. Y muchas veces la excusa es, pero es que pastor, no lo conozco. Pues de eso se trata, de conocerlo. Y vas a conocer más a otros hermanos cuando pasas más tiempo con ellos. Amarlos. La próxima semana tendremos el Koinonia, hermanos. No se trata de pensar solo en la comida. Yo sé, a veces podría ser tentador cuando ves que no hay demasiada comida y ves la lista, la fila interminable. Te estresas. Pero no se trata de la comida. Se trata del tiempo. Se trata de las personas. Pero en cuarto y último lugar, hermanos, se trata también de las oraciones. Las oraciones. Versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice el capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Necesitamos tiempo de oración. Tiempo de oración, un buen tiempo de oración. Pues ¿dónde oraban ellos? El lugar tradicional para los judíos era el templo. Había una hora, la hora de la oración, la hora novena. Iban al templo a orar. Recuerda, los primeros cristianos se apoderaron del templo y lo hicieron el centro de reuniones. Iban al templo a orar. Pedro y Juan van al templo a orar. Pero el templo no debe de ser el único lugar donde podamos y oremos. Más adelante, en Hechos capítulo 12 y versículo número 12, también nos dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, estaban los hermanos en la casa orando. Hermanos, ¿se han dado cuenta lo sencillo que es orar? Tú puedes orar en todo tiempo. Tú puedes orar en cualquier lugar. Pero también se han dado cuenta lo indiferentes que somos a la oración. Si podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos como deberíamos? Hermanos, la oración es la marca distintiva del cristiano. Ya vimos dónde oraban. ¿Dónde oraban ellos? A veces en el templo, a veces en la casa. ¿Por qué oraban? Porque, hermano, la oración demuestra tu dependencia en Dios. La oración demuestra que tú estás dependiendo de Dios. La oración es decir, yo no puedo, pero tú sí puedes. Eso es la oración. La oración, hermano, no es una pérdida de tiempo. La oración es el tiempo más importante, porque en ese tiempo tú te estás disponiendo a buscar lo único que necesitas en este mundo. ¿Y sabes quién es? Es Dios.
Es lo único que necesitas en este mundo. Y cuando tú oras, estás delante del Dios creador, dueño de todo. Y estás con la convicción de que Él es tu Padre. Él te escucha. Él te ama. Él no te negará nada, ninguna cosa que no sea para tu bien. Y esto significa que incluso si tú oras para que Dios quite algún sufrimiento, es posible que Dios no lo quite. Porque es para tu bien y es para tu crecimiento. Me llama la atención cuando Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Hay muchos hermanos que no le creen. Porque él es el asesino. Él ha matado a muchos. Pero el argumento que dan para decir, no, verdaderamente él es un cristiano. ¿Recuerdas lo que dijeron? He aquí, él ora. Pablo ora. Pablo es uno de nosotros. Él ora. Es lo importante que es la oración. La marca distintiva del creyente. Una de las marcas distintivas. Si tú eres cristiano, deberías orar. Deberías de pasar buen tiempo en oración. Todos somos culpables de no orar lo suficiente. Pero hermanos, hagamos un compromiso de cambiar nuestra vida de oración. De pasar más tiempo orando. Ya vimos dónde oraban. Ya vimos también, estamos viendo por qué orar. Es una marca, la marca importante del creyente. Una de las marcas importantes. En ella reflejamos nuestra dependencia de Dios. Pero en tercer y último lugar, ¿qué oraban ellos? ¿Qué oraban? Los hermanos, no sabemos específicamente en este momento, en este tiempo, qué estaban orando. Pero no se me ocurre otra cosa. Más que lo que habían aprendido de su maestro. Ellos no están pidiendo cosas. Ellos han aprendido que en el huerto del Getsemaní Jesús estaba orando. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ellos están quizá orando en este momento, Dios, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Sea lo que sea que tú nos quieras mandar, ayúdanos a ser fieles a ti. Muestra tu voluntad y ayúdanos a cumplir tu voluntad. No la nuestra, sino la tuya. Ellos habían aprendido también a orar por el perdón de sus pecados. Padre, perdónanos. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ellos seguramente están orando lo que han aprendido de Jesús. ¿Recuerdas? Jesús les dice, orad al Señor de la mies que envía obreros a su mies. Seguramente también ellos están orando que más personas puedan enseñar. Unos capítulos más adelante hay una oración registrada en la Biblia y damos gracias a Dios por ese momento que nos da también una perspectiva de lo que también pudieron estar orando en este momento. Ellos están orando, Pedro está orando para que Dios les dé de nuevo, para no callar, sino seguir compartiendo la palabra. No sabemos específicamente qué estaban orando ellos, pero podemos darnos una idea al ver el ejemplo de Jesús y al ver esta oración registrada un poco más adelante. Hermanos, tenemos que orar de esta forma. Más tiempo orando no es más tiempo pidiendo caprichos. Cuando me refiero a más tiempo orando es orar bíblicamente. Pedir bíblicamente por la voluntad de Dios, por el perdón de pecados. Que Dios envíe más obreros a su mies. Que podamos nosotros encontrar oportunidades para hablar y no dejarnos amedrentar por otras personas.
Porque se trata de Cristo. Él es el que está trabajando. Él es el que está obrando. Él es quien está siendo exaltado sobre todo. Se trata de Cristo. Y estas personas que tú puedes ver aquí son personas que han encontrado al Salvador. Pueden estar juntos, pueden estar alegres, pueden disfrutar de las cosas simples y sencillas como comer pan, porque han encontrado al Salvador. Hermano, podemos nosotros disfrutar de la coinonía, disfrutar tiempo unos con otros, porque hemos encontrado al Salvador. Esta es nuestra responsabilidad. Hacer de nuestra iglesia estas marcas distintivas una iglesia que agrada a Dios. Una iglesia que realmente cumple con los estándares bíblicos. Una iglesia que se deja guiar y gobernar por su palabra y por el señorío de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por la comunión entre tu pueblo. Gracias porque tú nos amas y podemos disfrutar tiempo juntos. Te rogamos, Dios, por la próxima semana que estaremos juntos conviviendo, que podamos tener ese tiempo como valioso, no como algo insignificante, sino como algo especial. Permítenos, oh Dios, disfrutar de ese tiempo, pero no solamente hasta la otra semana, sino que en esta semana también podamos disfrutar de las conversaciones, de las pláticas después de nuestras reuniones y quizá la interacción que habrá en algunas de las casas invitando a otros hermanos. Pero Dios, sobre todo te rogamos que nos permitas llevar tu palabra a otros lugares donde quizá aún no se ha llevado, que podamos hablar de Cristo a más personas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.